la mente. En este video tenemos dos posturas diferentes con un mismo tema en común. Guillermo Maldonado y Miguel Núñez estarán explicando brevemente el pasaje bíblico citado en Romanos 12:2. 100.000 millones de neuronas. Y escuchen, son como árboles de Navidad. Y al final de esos árboles son pensamientos. Los pensamientos son carreteras. Y ahora los que me están esperando allá en su semilla, hacerlo para hablar y torcer lo que yo digo. Hijo del diablo, arrepiéntete allá. Cuando digo carretera, ahora dice, pero yo no le veo la carretera al pastor Alejandro. No sea tonto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los pensamientos son carreteras. Si tú quieres como ganar posición en la mente, lo único que necesitas es llegar primero. Entonces hacían varios ejercicios. ¿Quién fue la primera persona? Yo creo que era ilustrativo, porque quizás no se da 100%, pero ¿quién fue la primera persona que pisó la luna? ¿Alguien se acuerda? Neil Armstrong, ¿verdad? ¿Y la segunda? ¿Quién fue la primera persona que voló? The man is right. ¿Y el segundo? El otro hermano. Nos acordamos de la primera persona. Y el segundo no importa. En este pasaje, Pablo nos presenta una verdad crucial, que la vida cristiana no es simplemente una serie de reglas morales, sino una transformación profunda del ser humano que comienza en la mente. El apóstol nos llama a no conformarnos, es decir, a no amoldarnos, no ajustarnos, no adoptar la forma, a este mundo. Y cuando él dice este siglo, está hablando del sistema de valores de este mundo caído, un mundo que vive de espaldas a Dios, que glorifica al yo, que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Al final del versículo, Pablo nos da la razón, para que podamos comprobar, discernir, experimentar, cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, el creyente que es transformado en su manera de pensar va a experimentar en su vida el gozo de caminar en el centro de la voluntad de Dios. Escuchemos los puntos de vista siguientes y evaluemos todo a la luz de la Biblia. Y hoy le voy a hablar de la renovación de nuestra mente, el renovarla. Entonces yo quiero que vea, primero, las razones que estoy trayendo esta enseñanza. Quiero que lo vea, por favor. Hay razones por las cuales yo estoy trayendo esta enseñanza. Primero, el cambio de la mente es ahora, porque hay que transicionar a la nueva gloria. Nunca usted transiciona o pasa a algo nuevo sin cambiar la mentalidad. Jóvenes, ¿me están escuchando? No quiero que estén mandando mensajes. Ustedes van a estar escuchando la palabra. Respete la palabra de Dios. Primero, no hay cambio, no hay transición. Cuando usted transiciona de ser soltero a ser casado, usted tiene que cambiar la mentalidad. El ser soltero, usted vive para usted. Cuando usted se casa, ya no vive para usted, ya vive para otro. Pero eso tiene que cambiarlo acá. Y los pastores, los hermanos egoístas dicen. 2, la guerra espiritual ahora es en la mente. Porque hay una guerra en la mente de las personas, en la iglesia misma. Esa es la que está vigente ahora. ¿Cuántos de ustedes han estado teniendo guerras con pensamientos de miedo, incredulidad, muchos pensamientos en su mente? Levante su mano. Bueno, te confirma que ahorita es el momento de hablarle al pueblo, porque hay una transición y hay que transicionar. ¿Qué tal si le digo que mañana comience el avivamiento en 2 meses en el Rey Jesús y vamos a tener servicio todos los días? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a cambiar acá? Con los niños, con la casa, porque Dios está acá. ¿Ve? Tercero, está lo que se llama la modificación de la mente. La modificación de la mente. La mente está siendo modificada, está siendo atacada. Y no vamos a ir allá porque hay mucho que hablar de allá. Número 4, no hay transformación en nuestra mente si no hay cambio de mente. No existe. 4, siga por favor. La esencia del cristianismo se basa en una continua transformación y cambio. Es decir, si usted no está cambiando, usted está estancado. Y yo no sé qué cristianismo usted tiene. Porque el verdadero cristianismo, la esencia, es el cambio. Entonces, 2, para experimentar la voluntad de Dios necesitamos renovar la mente. Es decir, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted tiene que cambiar. 4, debemos ir en pos de ser cambiado a la mente de Jesús. Esto no es un sentido positivo. Mind over matter. Hay un dicho por ahí en inglés que dice la mente sobre la materia. Se me va para otro lado con eso. Porque aquí es la palabra de Dios transformando la mente. Seguimos. Hay una transformación. La razón que estamos... siga por favor si hay más. La razón que nosotros estamos haciendo todo esto. 2, aquí viene. Y esto es importante para que todos lo vean.
una de las cosas, la palabra esto, cuando hablamos de renovación de la mente, digan todo renovación. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo. Vamos allá. Romanos 12, 2. Vamos rapidito. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis. No se dejen dar molde o forma por los mundos. ¿Por qué? Míreme por favor. Los valores del mundo, las prioridades, la forma de pensar del mundo, no es como nosotros los hijos de Dios. Y dice, no dejen que esos valores, por ejemplo, para el mundo, el domingo es para quedarse e irse a la playa. Para el cristiano es estar en la casa de Dios. Para el mundo es ahorra, ahorra, ahorra. Para el cristiano dice, más bienaventurado dar que recibir. Entonces hay valores, principios, formas de pensar que el mundo, y dice Dios, no se dejen dar forma. No se dejen dar forma. 2, dice, sino transformaos. La palabra transformaos es una palabra poderosísima. Es una palabra transformaos que significa tomar una forma, y una forma, esto es bien poderoso. Dice, es tomar una forma, continuamente estar tomando la forma de Jesús. Dice, sino por medio de la renovación. Y vamos a ir un minutito a lo que es renovación. Pero antes de eso, quiero que volvamos a lo que significa. Cada vez que usted vea significa volver al punto original. Reforma, restauración. Todo lo que significa que así era original. El hombre, Dios lo hizo con una mente brillante. Una mente inteligente. Ahorita vamos a ver cómo era esa mente. Y dice, quiero que ustedes se renueven con esa mente de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Si no se renuevan, no van a poder entrar. Pero quiero que vaya esto, ya pasamos eso. Entonces, al ver arrepentimiento, seguimos, porque quiero mostrarles lo siguiente. ¿Por qué necesitamos? Ya puedes quitarlo. ¿Por qué nosotros necesitamos una renovación de nuestra mente? Míreme todos. ¿Cómo el águila se renueva su fuerza? Sube a un lugar alto, se mete en una cueva y empieza a golpear sus plumas contra una piedra, con una peña, hasta que todas sus plumas se caen. Y después de cierto tiempo, cuando sus plumas se cayeron, empiezan a salir todas nuevas. ¿Cuántos de ustedes han estado golpeándose contra esa piedra? Que usted ha sido fuerte la cosa. Porque viene una restauración. Dios quiere que vayamos al punto original. Pero quiero decirle esto importantísimo. Anote esto, por favor. Primero, el hombre es un ser tripartita. ¿Por qué razón necesitamos renovar nuestra mente? El hombre es un ser de 3 partes. ¿Dónde está, por favor? Es un ser tripartita, que tiene un alma, que tiene un espíritu, que es espíritu, que es espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. El hombre, vamos a ponerle en la pantalla. El hombre es un ser tripartita. Ahí no sirve eso. Está espíritu, alma y cuerpo. Vamos allá, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Quiero que vean. Diga, levante su mano. Fuerte. Soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Mandé los versos adelante. Somos un espíritu. Diga, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser. ¿Cómo se compone tu ser? Vamos, alto. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Pueden arreglar eso, por favor? No se sienten. Espíritu, alma y cuerpo. Fuerte. Diga, soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Dígalo más fuerte. Ok, quiero que lo vean en la pantalla. ¿Qué es el espíritu? El espíritu del hombre, está en la pantalla ya, es the very core of our life. El espíritu del hombre es lo más importante. Ahí donde está la comunión, la intuición, la comunicación y la percepción. El espíritu del hombre. Dios sopló vida en el hombre. Cuando el espíritu está fuera del hombre es cuando el hombre muere. Porque ahí está la vida del hombre. Y ese espíritu tiene comunicación, intuición, comunicación, comunión y percepción. Ahora quiero que vea el alma. El alma y el espíritu no es igual. Quiero que vea el alma, por favor. El alma se compone de voluntad, de mente y emociones. Ahora, su espíritu nació de nuevo. Su espíritu es perfecto. Su espíritu fue transformado. Su espíritu no tiene defectos. Su espíritu fue hecho una nueva criatura. Su espíritu no necesita nada. Cristo lo hizo perfecto. Cuando usted nació de nuevo, su espíritu nació de nuevo. Entonces, al tener esto, mire por favor, la vida comienza cuando el espíritu entra al cuerpo. ¿Usted quiere saber dónde comienza la vida en los abortos? Cuando el espíritu entra al cuerpo. Entonces declara así. El hombre lo crea un espíritu. El alma, la voluntad, el alma es lo que se llama el psique del hombre. El psíquico, psiquis del hombre. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde están las emociones? ¿Y dónde está la mente? Y el cuerpo, que es lo que carga el espíritu y el alma.
El hombre tiene 3. Entonces nuestro objetivo de renovar el alma no nació de nuevo. El alma sigue con sus mismos defectos. La mente sigue pensando igual. Cuando usted recibió a Cristo, su alma no fue cambiada. Su mente, su voluntad, sus emociones no fueron cambiadas. Y eso hay que renovarlo, transformarlo, liberarlo y cambiarlo. Le doy un aplauso. En otras palabras, no queda de nosotros, ya no queda de Dios, sino el trabajo Dios nos dio a nosotros y nos dio las armas y las herramientas para transformar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Ok, yo quiero que vayamos a la Escritura. Y Romanos capítulo 12, verso 2. Si no transformaos, vamos a ver esa palabra transformaos. Esa palabra transformaos dice que es cambiarse de forma o esencia. En esencia. Puede ponerme la palabra transformaos, por favor. Todas las definiciones, renovación, transformación. Esa palabra transformar tiene que ver con cambiar, con renovar. ¿Me puede quitar ahí, por favor? Ayúdeme, pueblo. Ahí está. Esa palabra griega es metamorfo. Y está compuesta de 2 palabras. Meta, que significa cambio. Morfo, que significa llevar un intercambio, es un cambio. Y otra forma de decirlo, cambiar, convertirse en una forma o figura o esencia. Cuando usted, la mente, vuelvo a repetir, su mente, cuando usted recibió a Cristo no cambió. Su mente hay que cromarla, cambiarla, transformarla. 2, su voluntad tampoco, sigue siendo testaruda. Sus emociones tampoco. Entonces es un proyecto que nosotros tenemos que hacer de transformar, de liberar, de cambiar nuestra alma. Y ese no es de Dios, Dios nos da los recursos. Ok, aquí bien. Es una forma, estamos cambiando. Dice, no se conformen a este mundo, sino cambien de manera de pensar. En esencia, en su forma de pensar, cambien, sigan renovando, sino transformados por medio de la renovación. Yo quiero que vea, por favor, la palabra renovación, ¿qué significa? ¿Cuántos de ustedes han renovado su casa? Le cambiaron baño, le cambiaron aire acondicionado, le cambió todo nuevo. La palabra renovación significa anakikos. Y es el acto de volver a poner en un estado original antes que se arruinara. Renovar o restaurar algo como era en el principio. Dios dice, no se dejen dar molde por el mundo, sino quiero que traigan su mente a cómo yo la creé. Dame volumen. Desde el principio. Que ustedes tengan mi mente. Eso es renovar la mente. Dale un aplauso, por favor. Antes de que se arruinara. ¿Cómo Dios nos lleva a esto? Siga, por favor. Eso dice, renovaos vuestra mente, el entendimiento, la mente, dice allá. Entonces es cambiar la mente, si no renovaos, renovaos. Ahora esa palabra renovar también significa, esa palabra, anakoisis. Y esa palabra tiene que ver esto. Tiene que ver por qué tenemos que renovarla. Oído, la razón que tenemos que renovarla es porque se deterioró, se cambió, se modificó. ¿Qué modifica tu manera de pensar? Quiero que vaya al origen de todas las cosas que cambian tu manera de pensar. Un poquito. Quiero que vea, por favor, ¿qué fue lo que cambia? ¿Cuáles son las cosas que cambian? Por favor, el origen de donde vienen esos cambios, que cambian esa mentalidad. 1, el medio ambiente. El medio ambiente te hace o te deshace. La educación es buena, pero el problema con la educación es que han removido a Dios del sistema escolar. 3, los padres y familia. Tradición de los hombres, cultura, traumas. Los traumas en la gente le modifica cómo piensa. Una niña que fue abusada sexualmente, cuando crece, para ella el sexo es horrible, porque la mente la modificó. Su inocencia fue quitada antes de que madurara. Y el trauma la modificó su mente. Ella ve el sexo no como la Biblia lo ve como algo horrible. Están calladitos todos. Todo tipo de adicciones, eso modifica la mente. Todo tipo de adicciones. Y escuche esto. Todo lo que es usted adicto va a modificar cómo usted piensa. Las redes sociales modifican, cambian la mente de las personas. Y quiero decirle esto, por favor, y esto es importante. El último estudio que se hizo dice que la adicción a las redes sociales son más fuertes que la adicción a la cocaína. Quítele el teléfono a sus hijos por un día. O se lo quito a muchos de ustedes. Y están como que le hace falta la cocaína. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Es más, usted no se acuerda de su esposa, pero sí del teléfono. 7 veces más adicto. Esas cosas modifican nuestra manera de pensar. Como era original, una mente brillante, todo eso la cambia. Estamos acá todos. Dice, renueven esa manera de pensar. ¿Por qué razón necesitamos renovarla? Porque la mente fue modificada por todas estas cosas. Influencias demoníacas. ¿Qué es la mente? Alguien dice, renueven su mente. La mente, vamos allá, lo que es la mente. Es la habilidad de razonar, entender y comprender.
La mente es la habilidad de razonar, entender y comprender. El lugar donde usted, escúcheme esto por favor, el lugar donde usted gobierna y controla su interior y su exterior y su ambiente es desde su mente. El lugar donde usted controla su interior y su exterior es desde su mente. Entonces, es un lugar de percepción, es un lugar de razonamiento y de comprensión. Tiene un lugar. Yo no sé si están acá, a las 9 están más conectados. La mente está entre medio del espíritu, no sé si trajeron el coso. En medio del espíritu y en medio, escuche esto, está entre en medio del espíritu y en medio de su cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces la mente está en medio. Miren todos esa ilustración. Y esa mente, mire por favor, y esto es importante. Hay dos tipos de mente. La consciente, que es la que está cuando usted está despierto, y la inconsciente. La subconsciente es aquella que opera en usted 24 horas sin usted estar consciente, está durmiendo, pero está operando. Entonces yo quiero que vea la consciente. Es la mente que cuando está consciente solo opera cuando está despierto. Ok. Quien tiene control de su vida, las decisiones que va a hacer, ¿se pueden separar un poquito, por favor? Quien va a hacer las decisiones es su alma. Entonces la mente subconsciente viene acá de la Miria, y viene alguien de Miria, y viene de Miria, y le trae información a la mente consciente, que es los sentidos. Oye, ve, está despierto, y le trae información a su mente. De aquí esta mente empieza a decidir. Es el centro de control de su vida. Entonces la mente consciente está recibiendo toda la social media, los medios de comunicación, muchísimas voces afuera, hablándole, bombardeando. Venga otro escudero, bombardeando, otro escudero. No hay escuderos acá. ¿Y dónde están los escuderos? Sí, solo dos. Y lo bombardean, vienen los padres, viene el diablo, viene otro, bombardeando su mente. No, aquí alrededor de él, bombardean su mente. Este hombre todos los días prende la televisión un muerto, prende allá, llega el papá y te dice, oye, pero tú no sirves para nada, y empieza a bombardear tu mente todos los días. Entonces ahora la mente comienza a hacer decisiones en lo que se le ha alimentado. Un aplauso grande. Esa mente consciente empieza a recibir el bombardeo de todo esto. Ahora, esa mente consciente es lo que está consciente. Oye, siente. Eso baja acá. Ahí baja la mente subconsciente. Sub significa abajo, debajo. Pónmela por favor la definición. Sub significa debajo, más profundo y más importante que la mente consciente. Voy a repetir. Es más importante que la mente consciente. ¿Por qué? La mente cognitiva, no consciente. Mira, doctor, que tú eres un doctor, vas a ver esto. No es consciente, es la mente cognitiva. No es consciente, es el 99%, no, está mal dicho, ese es inglés puertorriqueño, ese es español puertorriqueño, se llama la mente subconsciente. La mente subconsciente, la que es la voz de su espíritu. La de arriba es la mente natural. Esta es la que está consciente, están acá, los tengo perdidos. Ahora la subconsciente es la voz de su espíritu, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y ahí no llega al momento. Esta mente lo bombardeó, la Miria lo bombardeó. El espíritu está esperando, porque en el espíritu aquí es donde se va a alojar toda esa información, pero tiene que pasar por su mente consciente primero. Una vez que la recibe, toma 21 días para que baje aquí. Y al bajar, ya no hay retroceso. Ya usted viene a hacer lo que se alimentó. La adicción viene a ser adicción, viene a estar enfermo. Todo lo que alimentó su mente consciente baja a nuestra mente consciente. Estando en esa mente consciente, que es la voz de nuestro espíritu, ahí se arruinó. ¿Por qué se arruinó? Porque de aquí salen los adulterios, los asesinatos, las fornicaciones. Cristo dijo, de vuestro corazón sale la falta de perdón, salen los asesinatos. Pero no entró acá, primero entró por esta mente consciente. Ahora vamos allá, solamente consciente. Entonces tenga cuidado con lo que oye y se alimenta, porque no baja el momento. Ese pensamiento, si se están alimentando todo el día de social media, de malas noticias, de leer cosas, estás alimentando tu mente subconsciente, y cuando bajó ya te conviertes en eso. La adicción, el trauma forma y te modifica tu mente. Entonces mire lo que dice. La mente cognitiva no consciente es el 99% suyo. No es la mente consciente. Y el 1% es lo que es la mente consciente. O sea que eso solo son instrumentos para tirarte buenas cosas malas o cosas buenas. Sigo, por favor. Todo pensamiento consciente se refleja en lo que hacemos y decimos cada día. La mente subconsciente siempre estará trabajando, incluso en la noche. Dios la usa para hablarte en la noche, porque está despierta, es tu espíritu. Es la voz de tu espíritu. Siga, por favor. Una vez que esta mente, mire por favor, las estadísticas. 3 millones de años de espacio en el cerebro suyo y el mío.
¿Y cómo es que la gente tiene demencia y Parkinson? En otras palabras, usted tendría que vivir 3 millones de años para que se le llene toda la información que tiene la computadora en la cabeza suya. 3 millones, o sea, qué brillantes Dios nos hizo. Y usted creyéndole la mentira al diablo que no sirve, que no puede, que es muy difícil, que es imposible. Entonces yo quiero recordarle ahora y retarlo a que tiene que cambiar esa mente. Retarlo, que usted tiene que ir adelante. ¡Grita! 100.000 millones de neuronas en esa cabecita que tiene usted. 100.000 millones de neuronas. Y escuche, son como árboles de Navidad. Y al final de esos árboles son pensamientos. Los pensamientos son carreteras. Y ahora los que me están esperando allá en su semilla, hacerlo para hablar y torcer lo que yo digo. Hijo del diablo, arrepiéntete ya. Cuando digo carretera, ahora dice, pero yo no le veo la carretera al pastor Alejandro. O sea, tonto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los pensamientos son carreteras. Son neuronas. Esos pensamientos producen neuronas. Y dependiendo de la calidad de los pensamientos, así van a estar sus neuronas. Son carreteras. No, mira. Si usted piensa todo lo negativo, mire cómo están las neuronas en su cerebro. ¿Cómo no va a tener Parkinson si solo se la pasa pensando que está enfermo? ¿Cómo no va a estar demente si está pensando que tiene cáncer toda la vida? ¿Cómo no va a estar demente si está pensando que es un derrotado, que no sirve para nada? ¿Cómo no va a estar diciendo que no lo puedo, no sirvo? ¿Cómo si tú piensas todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Levanta la mano y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible para mí. Háblale a esas hormonas, dile a esas neuronas, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. No hay nada imposible para mí. Yo daba una consejería hace un rato atrás y le decía a esta persona, Dios quiere tu mente y Satanás quiere tu mente. Literalmente hablando. Porque la mente decide el curso de mi vida. Y le decía a esa persona, si yo sé cómo tú piensas, yo sé cómo tú vives. Y cómo vives refleja cómo tú piensas. Por tanto, mi compromiso debe ser aprender a pensar bíblicamente, porque el resto ni siquiera tengo que pensarlo, ni siquiera tengo que esforzarme, es el resultado de cómo yo pienso. De manera que nosotros necesitamos como pensar en la mente y hacer de la mente como un blanco, de tal forma que yo pueda transformar la manera como yo pienso. Lamentablemente, nosotros no hacemos eso porque como tenemos tanto tiempo pensando como pensamos, nos gusta como pensamos, concluimos que como pensamos es la forma correcta de pensar, el patrón de pensamiento que tenemos, pensamos que es la forma correcta como todo el mundo debiera pensar y nos extraña que otros no piensen como nosotros pensamos. Estamos tan convencidos de que nuestra mente piensa bien, que nos extraña que otros no piensen como nosotros pensamos. Entonces, Dios quiere eso. Perdón, que me confundí yo. Decía que Dios quiere tu mente de la misma manera que Satanás quiere tu mente. Escucha cómo yo sé que Dios quiere mi mente. Porque el primer mandamiento de la ley de Dios, del cual dependen todos los demás, y cada mandato, orden, regulación que está en la palabra, depende de este mandamiento, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De forma que Dios entiende que la adoración de Él requiere más que emociones, más que sentimientos, requiere más que mi propio cuerpo, la actividad de mi cuerpo físico, requiere mi mente. De hecho, mi mente va a controlar el resto de lo que pasa de ahí en adelante. Y el libro de Proverbios nos dice, un proverbio muy conocido por ustedes, aun si no recuerdan cuál es, pero recuerdan el contenido. Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como él piensa, así es. Ahí está. Como tú piensas, define cómo tú vas a vivir. El problema es que la mente pensó bien por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, y desde que cayó, desde que Adán y Eva cayeron, la mente jamás ha pensado bien. Podemos pensar mejor, pero no bien. Si definimos bien como el estándar que tú y yo debiéramos tener, la mente de Cristo jamás ha vuelto a pensar de la misma manera.
Comenzamos peor y luego mejoramos, pero bien no pensamos. Nosotros creemos que pensamos bien y obviamente mientras más bíblicamente pienso, pues mejor, más me estoy conformando a la mente de Cristo. Aquí hay varios pasajes de las Escrituras que nos dejan ver, algunas de estas cosas ya las conocen, cómo quedó la mente después de la caída. El entendimiento se endureció, 2 Corintios 3, 14. ¿Qué quiere decir eso? Que mi entendimiento no es tan receptivo a las verdades de Dios, está un poco endurecido o muy endurecido. Cuando yo llego a los pies de Cristo, entonces Dios comienza a hacerme más receptivo, pero todavía hay cosas que resistimos. El entendimiento ha sido cegado, 2 Corintios 4:4. Es una referencia específicamente al incrédulo. Que Satanás, dice que 2 Corintios 4:4, Satanás activamente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Yo no sé cómo él hace eso, cómo él hizo eso, cómo continúa haciendo eso, pero yo creo que la Biblia dice, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos de manera que no le pueda resplandecer la luz del Evangelio en la persona de Cristo. Efesios 4:17 habla de que ya no debiéramos andar en la vanidad de nuestra mente, vanidad vacío, sin propósito, sin sentido, de manera que antes de venir a los pies de Cristo, eso era como mi mente pensaba, y parte de ese vacío existe todavía en una mente que está siendo redimida, y tú lo puedes ver en personas que son creyentes, pero que todavía no tienen un grado de santificación suficiente, que tú a veces escuchas cosas y tú dices como, qué vacío ese pensamiento. Entonces no debiéramos andar en la vanidad de la mente. El entendimiento fue entenebrecido, Efesios 4:18. La mente pasó a ser una mente carnal, Colosenses 18. La mente, lo vamos a ver un poco más adelante, disfruta pensar en las cosas que a la carne le dan satisfacción. Y a eso entonces Pablo llama en Colosenses 2:18 una mente carnal. Nosotros como cristianos no se supone que tenemos una mente carnal, pero todavía lamentablemente pensamos carnalmente de tiempo en tiempo, de momento en momento, o quizás por algunos periodos. No debiera ser, pero eso ocurre. 1 Timoteo 6:5 ya está hablando de una mente depravada. Yo creo que eso se refiere más bien a personas que Dios los ha entregado para que hagan su voluntad. Romanos 1 habla de eso. Dios los entregó a sus pasiones. Yo creo que esa es la mente depravada. Y Marcos 6:52, Cristo hablando, habla de una mente embotada. Aquellos que vieron los milagros, aquellos que oyeron las enseñanzas de Cristo, tenían una mente embotada. No entendían lo que Cristo estaba enseñando. Así quedó la mente. Satanás conoce eso y por tanto Satanás sabe de qué forma él puede entretener la mente, engañar la mente, distraer la mente, desviar la mente. Yo quisiera ahora definir la palabra mente de acuerdo a cómo aparece en la Biblia, por así decirlo. En el Nuevo Testamento hay dos palabras mayormente usadas para traducir la palabra mente. La primera es dianoia, aparece 12 veces y significa pensar a través de. Entonces mi mente es algo, entre comillas, algo a través de lo cual yo pienso. Y nous, 24 veces, es el asiento del entendimiento. Es el lugar del conocimiento y del razonamiento. Incluye sentimientos y decisión. De manera que con la mente yo razono, yo acumulo conocimiento, yo tomo decisiones y yo siento. O sea, mis emociones están íntimamente atadas a cómo yo pienso. Entonces yo creo que eso nos ayuda a entender un poco mejor cuando Cristo dice, tiene que amarme con toda tu mente, tiene que amarme con todos tus sentimientos, tiene que amarme con todo tu razonamiento, debe amarme con todo tu conocimiento, debe amarme en cada decisión que tú tomas. Yo creo que eso nos ayuda a entender qué es la mente bíblicamente hablando. Ahora, la palabra nos deja ver que aunque hay una guerra espiritual y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, al final del camino hay un terreno, hay un campo de batalla, como en estas guerras, ¿verdad? Sobre todo en el pasado, donde los enemigos se enfrentaban en dos campos de batallas, uno frente al otro. Entonces, ese campo de batalla para tu vida no es ahí arriba con unos demonios, ¿verdad? Donde yo no puedo llegar. No, es aquí abajo, y no solamente es aquí abajo, en tu interior, y no solamente en tu interior, es en tu mente. ¿Por qué? Porque tanto Dios como el enemigo saben
Que la batalla se va a perder o se va a ganar en la mente. Literalmente hablando. Cuando tú eres una persona que tropieza, se cae, se fue, se desvió, apostató, él hizo eso en su mente antes de que ocurriera en su vida. Y escucha entonces ahora cómo Romanos 7, 22 y 24 describe esto. Y esto es Pablo hablando. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pablo ya está convertido, es un teólogo consumado. 25 años por lo menos han pasado desde que él se convirtió hasta que estas palabras fueron escritas. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero hay un problema. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Guerra, eso es una batalla, un choque. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, yo tengo dos realidades en mí. Yo tengo una realidad en mi mente que se deleita en la ley de Dios. Lee los 10 mandamientos, lee derivaciones de los 10 mandamientos y se deleita. Dice, wow, qué bueno, qué increíble, cómo esto me habla de Dios. Pero ahora resulta que yo termino pecando aquí y me doy cuenta que yo lo que no quería hacer terminé haciendo. Ahí en el texto de Romanos 7. Lo que no quería hacer terminé haciendo y lo que quería hacer no lo hice. Entonces, ¿cuál es el problema? Él me dice cuál es el problema. Es que en mis miembros, en el cuerpo todavía no glorificado, hay deseos caídos. Y esos deseos caídos demandan atención, demandan que yo lo ponga en primer lugar, que yo lo satisfaga. Pero adentro de mi mente resulta que no, que mi mente sabe otra cosa. Mi alma regenerada piensa también. ¿Cómo esas dos cosas se combinan? Yo no sé. Pero el alma regenerada piensa. Porque cuando yo me muero y el cuerpo va al cementerio y lo entierran, el cerebro se quedó ahí. Pero mi alma va a la presencia de Dios. Esa alma sigue pensando. Entonces Pablo dice, yo tengo estas dos realidades. Y entonces en un sentido yo soy miserable porque no tengo salvación, pero inmediatamente él recupera, por así decirlo, como el entendimiento. Dice, pero gracias a Dios. No terminó el texto, pero debió haber terminado. ¿De quién me liberará de este cuerpo de muerte? Lo que sigue es gracias a Dios. O gracias a Dios en Cristo Jesús. Él es quien me libera del cuerpo de muerte. La idea ahí del cuerpo de muerte, algunos piensan que es esta. En la antigüedad, cuando tú cometías un crimen, había varias formas de quitarte la vida. Una de ellas era la crucifixión. La otra era simplemente traspasándote quizá con una espada o algo similar. Y la otra forma era atándote a un cuerpo muerto, a un cadáver, con el que tú tenías que caminar o moverte y dejarte sin alimentar por varios días hasta que tú te murieras pegado de ese cuerpo que ya estaba maloliento. Y algunos están pensando que Pablo está diciendo, mi hombre viejo, el hombre viejo versus el hombre nuevo. A mi hombre viejo es como hiede de tan mal que es en sus deseos y las cosas que persigue, sus búsquedas. Esa era la palabra que estaba tratando de traer. Y que quizás de eso que Pablo estaba en su mente cuando habló de esto. Ok, entonces decíamos al principio, dijimos ahora que la mente ruge, la batalla ruge en tu mente, y al principio dijimos que Dios quiere tu mente y Satanás quiere tu mente, y como Satanás quiere tu mente, él escoge tu mente como un blanco de ataque, es como un tiro al blanco. Donde él va a disparar es a tu mente, es ahí donde le disparó a Eva. Déjame entrar a Eva en una conversación. ¿Qué entró de Eva en el campo de Satanás? El razonamiento, el pensamiento con que Dios ha dicho. Entonces, Satanás quiere ganar acceso a tu mente y Dios también. Por eso es que nos llaman a ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Por eso es que Pablo dice, usted tiene la mente de Cristo. ¿Dónde? Bueno, la tengo en la Biblia y la tengo en el Espíritu Santo que está dentro de mí. Entonces, esa mente tiene un pensamiento y ese pensamiento precede a la acción. Antes de yo decir cualquier cosa aquí, aunque sea en un milisegundo, yo pensé y luego yo hablé. Si tomo este micrófono, antes de tomarlo, yo lo pensé primero. Toda acción va a preceder a un pensamiento. Claro que entonces lo que tengo que hacer es cambiar mi mente. Yo tengo que cambiar la forma de pensar, porque la acción que va a seguir es algo que ya se registró en mi mente. Entonces la mente pudiera ser definida como el centro de operaciones.
dirige mi pensamiento, dirige mis decisiones, dirige mis emociones, me dirige mis acciones, dirige todo, dirige mi vida. Es como el cerebro de la computadora. De ahí depende todo, literalmente. Entonces, de ahí la importancia de tener una mente bíblica. Porque la mente bíblica nos va a ayudar a cumplir con la Biblia, por así decirlo. Y la mente no bíblica me va a llevar a vivir contrario a lo que la Biblia enseña. Satanás, de nuevo, tiene la mente como blanco, ¿verdad? Como si fuera un tiro al blanco. Escucha lo que Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta 11:3. Pero temo que así como la serpiente, ahora no fuimos al jardín del Edén, con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Ganando acceso a su mente. Las mentes de ustedes sean desviadas, como se desvió la de Eva, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Cuando Pablo habla de la sencillez es que no está hablando de algo simplista, no, pero es algo que no está como dividido, de la sencillez y la devoción exclusiva a Cristo. Yo tengo un temor, Corintios, es que sus mentes sean involucradas en una forma de pensar que de hecho vuelve la mente, el pensamiento como complejo, dividido, y sean desviados, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Mientras Eva pensaba una sola cosa acerca de la fruta, una sola cosa acerca de Dios, estaba bien. Esa sencillez se complicó cuando Satanás dijo, bueno, Eva debe considerar también que quizás la uva es buena, quizás la fruta es buena, quizás la fruta te puede hacer sabia y Adán también. De hecho, es posible que si te la comes te haga como Dios. Se complicó el pensamiento. Ya no es exclusivo, ya no es único, no es una sola cosa. Hay dos posibilidades. Pablo dice, yo tengo miedo de que eso pueda ocurrir. Cuando tú revisas los evangelios, te encuentras en un momento dado, y hemos hecho alusión a este pasaje múltiples veces, te encuentras en un momento dado a Pedro haciendo una confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le responde, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y un versículo más adelante, Cristo está hablando de que él tiene que ir a Jerusalén y va a sufrir a manos de las autoridades. Y Pedro dice que no te suceda. Y entonces Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. ¿Cómo? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Número 1, Pedro está siendo usado por Satanás. Número 2, Pedro, ese pensamiento, el otro, el anterior de hace un rato atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso te lo reveló mi Padre. De alguna manera te lo puso Satanás a ti. Ahora, el problema está, Pedro, en que de alguna forma, mientras tú estabas pensando en las cosas de Dios hace un rato, literalmente hablando, cuando dijiste tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de repente ahora estás pensando no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué es lo que pensó de una manera y luego pensó de otra manera? La mente, aquí pensó, tú eres el Cristo, aquí pensó conforme a las cosas de los hombres. Y Cristo le dice, es tu pensamiento el problema. Entonces Satanás anda tratando de alguna manera, ¿cómo lo hace? La Biblia no lo revela, pero de alguna manera quiere ganar acceso a tu mente. Mire este texto de Primera de Crónica 21:1. En un momento dado dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Pero resulta que cuando tú buscas esa palabra en el hebreo, lo que significa esa palabra incitó es estimular, seducir, persuadir, provocar. ¿Qué fue lo que fue seducido, persuadido? Voy a persuadir a David de que haga un censo. Fue la mente, porque no hay otra cosa que pueda ser persuadida que no sea la mente. De alguna manera, Satanás ganó acceso a la mente de David y lo persuadió de que era una buena idea contar con cuántos hombres él poder censar con cuántos hombres él contaba para ir a la guerra. De nuevo, lo que Satanás hace es ganar acceso a la mente, lo provoca, lo seduce, lo persuade. Y David hace un censo y 70,000 personas mueren como consecuencia de. De manera que tú, con razón, lo vamos a ver en otra ocasión, la armadura de Dios tiene un casco.
que protege la cabeza. Recuerda que la armadura de Dios, todo es simbólico de algo que está protegiendo. La mente tiene que ser protegida. Cuando el libro de Proverbios dice, guarda tu corazón, no se está refiriendo al cardia, al corazón, ¿verdad?, físico, es a la mente, porque la mente es usada con frecuencia para referirse al corazón y el corazón para referirse a la mente. La esencia del hombre, lo que él es, cómo él piensa, cómo él siente. Entonces la mente tiene que ser cuidada. Guarda tu mente. Yo tengo que guardar mi mente, yo tengo que guardar mi mente de pensamientos. En esta semana varias veces, incluyendo hoy, yo tuve que hablar con personas y eso le tiene que guardar tu mente de esos pensamientos. Y ahí que hablamos de hablarle verdad, de hablarte verdad a ti mismo. ¿A quién es que le está hablando verdad? A tu mente. Le está recordando las verdades que se acumularon ahí, pero que no está procesando y no están siendo usadas en un momento dado. Yo decía al principio que mi mente determina cómo yo vivo y yo quiero leer un par de pasajes ahora. Escucha. Porque los que viven conforme a la carne, vamos a pararme un momento. Estoy hablando de vivencia, un estilo de vida. Entonces Pablo está diciendo ahora, los que viven de esta forma ponen la mente en las cosas de la carne. Vamos a leerlo al revés. Si pones la mente en las cosas de la carne, vives conforme a la carne. La carne determina cómo yo vivo. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Puedes llenar el espacio en blanco. Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Si pongo mi mente en las cosas del Espíritu, voy a vivir conforme al Espíritu. De manera que yo necesito revisar dónde ha estado mi mente. Yo necesito revisar en qué he estado pensando, cómo he estado meditando, qué es lo que he estado rumiando, qué pensamientos le he dado cabida, qué cosas vía programas de televisión, series, computadora. Yo he permitido que entren a mi mente, inunden mi mente, corrompan mi mente y me hagan pensar cosas que desagradan a Dios, porque una vez pensada yo voy a terminar viviéndolas, porque los que ponen la mente en las cosas de la carne viven conforme a la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, la mente, este es otro versículo, se me chispoteó en buen lenguaje del Chavo, creo que era. Okay. Romanos 8, 5 decía adelante, era el versículo anterior y este es Romanos 7. La mente puesta en la carne, 8:7, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente que es enemiga de Dios. Cuando hablamos de que nosotros éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10, sí, pero ¿qué parte mía era enemiga de Dios? Bueno, no son los brazos porque ellos solos no tienen vida. Es mi mente. Como yo pienso, lo que se revela es mi mente. La mente que no entiende, que está embotada, que está enceguecida, es mi mente. Entonces tú puedes ver la importancia. De nuevo, cuando yo digo mi mente no es simplemente mi cerebro. El cerebro participa de una actividad de pensamiento, pero mi alma piensa. Una vez más, el cerebro se queda en el cementerio, pero la mente que va a la presencia de Dios, que disfruta del gozo del Señor, todos los que están en la presencia del Señor hoy en día, que no tienen cuerpo todavía, que no se han levantado de las tumbas, están pensando y están viviendo de alguna manera y están sintiendo. Entonces la mente es el pensamiento del hombre, la actividad pensadora del hombre que involucra un órgano mientras él está de este lado de la tierra. El mundo a mi alrededor me da forma. De hecho, mi entorno alrededor me da forma. Como tú fuiste criado, y apliqué eso en consejería hoy, como tú fuiste criado, así tu mente piensa. Que yo puedo deshacer mucho de eso, sí, pero tu mente tiene forma de tu crianza, créeme. La mía también, la tuya. Tiene forma de mi crianza. La manera como mis padres pensaron, la manera como mis padres hablaron, la manera como mis padres decidieron, la manera como mis padres subieron la voz, la manera como mis padres bajaron la voz, la manera como mis padres corrigieron. No es simplemente como una copia, parece una copia, pero no es simplemente una copia. Es que mi mente aprendió. Y entonces, eso es mi entorno inmediato. Pero el entorno cultural también le da forma a mi mente, literalmente hablando. La iglesia a la que yo asisto le da forma a mi mente, bien o mal, pero le da forma.
todo lo que yo vivo le da forma a mi mente. Romanos 12:2, usted conoce muy bien el pasaje, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Yo tengo que hacer eso con todo. Cuando yo fui al colegio, a la universidad, mis profesores le dieron forma a mi mente, yo tengo que renovar eso. La manera como mis padres me educaron, quizás mis padres no eran creyentes o quizás eran creyentes, pero no tenían mucho entendimiento de la Biblia, quizás eran un poco menos espirituales y más carnales, todo eso le dio forma a mi mente. Yo tengo que renovar mi mente. Y luego que yo renuevo mi mente, por la palabra, yo puedo verificar la voluntad de Dios. Por eso es tan difícil. Yo no estoy diciendo que yo sé cuál es la voluntad de Dios todo el tiempo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la no transformación, renovación de la mente dificulta la identificación de la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Para verificarla, necesito una renovación de la mente. Necesito saber lo que la Biblia dice, cómo lo dice, cuándo lo dijo, cuándo pasó, cuándo ocurrió, en qué contexto. Y ahí yo como que, mi mente se ha ido lavando, se ha ido limpiando, ha ido tomando otra forma. Ahora yo puedo ver, sí, yo creo que esa es la voluntad de Dios, coincide con la Biblia, coincide con los propósitos de Dios, coincide con el carácter de Dios, coincide con la dirección del Espíritu en la Biblia en esta ocasión. Ok, tengo una mejor idea de la voluntad de Dios. Nota que esta idea de que la batalla ruge en la mente y la mente es vital en todo esto no es nueva, ni es del ámbito pentecostal. Francis Schaeffer, gran pensador, gran teólogo del siglo pasado, del otro día, por así decirlo, decía lo siguiente: en la batalla espiritual, de manera que grandes pensadores cristianos han hablado de que hay una batalla espiritual. La pregunta es, si queremos hablar de esto y si queremos hacerlo ampliamente y por mucho tiempo para llegar a donde necesitamos llegar. En la batalla espiritual, la pérdida de la victoria, o sea que como quien dice, tú tienes la victoria en Cristo, la pérdida de la victoria. A mí me gustó esa terminología, porque no dice la pérdida de la batalla, no, la pérdida de la victoria. Ocurre siempre en el mundo de la mente. Wow. Es como que la mente tiene un mundo. En el mundo de la mente tú pierdes. En el mundo de la mente tú ganas. Lo que tú decidas en tu mente, eso tú vas a hacer. De manera que tus caídas, mis caídas, tus tropiezos, mis tropiezos, se dan primero en tu mente y luego tú vas y los vives. Es como el arquitecto, él diseña el plano, ya se sabe. Y luego él va y lo vive y el ingeniero lo edifica. Lo que sea que él haya plasmado. Así funciona la mente. Entonces la mente se puede formar, se puede deformar o se puede transformar. Entonces, ¿cómo ocurre? Ocurre más naturalmente de lo que tú y yo imaginamos. ¿Ok? Cada impulso, información, cada vivencia, cada experiencia que tú recibes, deja una huella en la mente. Eso no es ni siquiera simbólico. Eso es real, médicamente hablando, biológicamente hablando. Hay una huella que se quedó. Por eso tú tienes memoria. Tienes memoria porque hay una cosa que dejó una huella digital, por así decirlo, en el cerebro. ¿Y qué fue? Una experiencia, un pensamiento, una enseñanza. Y esa huella es lo que me hace recordar lo que pasó. El mundo nos bombardea continuamente con ideas, con pensamientos. Yo leía anoche, quise leer a propósito del mundo de la mercadología y el uso de la mente. Y me encantó. Porque es increíble cuánto ese mundo de la mercadología entiende cómo la mente funciona en términos de las reacciones hacia afuera, literalmente hablando. Y leí muchísimas cosas, pero de las cosas que leía hablaba de cuántas imágenes, esto está estudiado para fines de publicidad, cuántas imágenes tú puedes recibir, el cerebro puede recibir, no me acuerdo en qué tiempo, en qué periodo de tiempo, cortico, y hablaban de 790 imágenes, te voy hablando de segundos, no llegaba a un minuto. Y cómo eso influenciaba una acción. Y una de las cosas que decían estos autores es que si tú quieres como ganar posición en la mente, lo único que necesitas es llegar primero. Entonces hacían varios ejercicios. ¿Quién fue la primera persona? Yo creo que era ilustrativo, porque quizás no se da 100%, pero ¿quién fue la primera persona que pisó la luna? ¿Alguien se acuerda?
Neil Armstrong, ¿verdad? ¿Y la segunda? ¿Quién fue la persona que primero voló transatlánticamente? ¿Quién? Ok. ¿Quién fue la primera persona que voló? The man is right. ¿Y el segundo? El otro hermano. Ok. Y así podemos, nos acordamos de la primera persona. Y el segundo no importa. Entonces, en términos mercadológicos, había una serie de ejemplos. La primera tarjeta de crédito, una serie de cosas. Trata de posicionarte primero. Y me encantó la idea de posicionamiento en términos mercadológicos, pero el posicionamiento tiene que ganarse primero en la mente. Wow. Yo dije, wow, yo tenía que leer eso para esta clase, porque es interesantísimo. No voy a entrar ahí, obviamente. Entonces, nosotros necesitamos montar una defensa intencional, continua, de renovación de la mente vía la verdad de Dios, Romanos 12:2, y someter todo pensamiento a Cristo. Lo vamos a ver en un momento, 2 Corintios 10:15. Entonces mi defensa, mi contraataque, es intencional, es continua. ¿Por qué? Porque el ataque es intencional y es continuo. Y el ataque es a la mente. Entonces si el mundo me bombardea, ¿cómo son sus bombas? Mentiras. Entonces el contraataque, ¿cómo es? Verdad. Y en segundo lugar, el mundo quiere que yo me someta a lo que me vende, a las ideas. Y pues quiere posicionarse primero en mi mente. Y de esa misma manera, entonces, yo necesito someter todo pensamiento a obediencia a Cristo, que es, comparo cómo estoy pensando con lo que la palabra dice y hago lo que la palabra dice y no lo que pienso, no lo que siento, no lo que deseo. Y eso es importante. El corazón, cuando hablamos de corazón, vamos a pensarlo en términos de sentimientos, deseos. El corazón me dice todo el tiempo lo que desea, lo que quisiera hacer. La mente tiene que decirle al corazón lo que debe hacer. Y la voluntad tiene que obedecer o debiera obedecer a la mente, no al corazón. La mente piensa conforme a los valores que acumula. Y ahí la importancia de guardar tu mente, de ahí la importancia de tener cuidado a lo que te expone, porque los valores se adquieren, decía Francis Schaeffer también, que los valores se adquieren de la misma manera que tú adquieres los gérmenes de la vida. En otras palabras, yo le puse la mano a esto que está aquí, y ahora bacterias que estaban aquí pasaron a mí. ¿Cómo pasó eso? Ahí yo lo hice intencionalmente, pero ahí, y sigo hablando, yo no me di cuenta. Entonces Francis Schaeffer decía, los valores se adquieren de la misma manera que los gérmenes de la vida. ¿Cómo? No, tú no te das cuenta. ¿Y cómo lo adquiero? Viviendo en el mundo. Solamente tengo que vivir. Por eso es que el contraataque tiene que ser intencional. Entonces, ¿qué es un valor? Es algo que tiene mérito, significado para nosotros y que nos lleva a reaccionar, a comportarnos de una forma determinada. Ahora te toca a ti comentar y dejarnos saber cuál es tu opinión al escuchar estas dos posturas.